hemos programado todos los jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias al doctor Celáez por compartir esta experiencia académica con todos. Estemos muy atentos y las preguntas que surjan las pueden hacer en el momento oportuno o escribirlas en el chat. Doctor Celáez, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a todos muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar en esta reunión académica. Vamos a hablar de un tema muy interesante, como son las repercusiones y los elementos periféricos que hay con el COVID-19 y el embarazo. Si bien hemos aprendido un poco más a lo largo de este año, pues no hay ninguna duda que es una enfermedad nueva y que como tal se puede decir como para otras especialidades médicas es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Pero vamos a tratar de acercarnos un poco a lo que nos muestra la literatura y ciertas publicaciones que aparecen tocando este tópico. Vamos a hacer un recorrido por la parte de las publicaciones, algo de la epidemiología, los problemas que tenemos en derechos sexuales y reproductivos, los relacionados con el embarazo, los efectos que tiene el COVID-19, si los hay sobre el embarazo, o aspectos clínicos relacionados, las pruebas, qué porcentaje de pacientes podemos tener asintomáticas embarazadas con COVID-19, aspectos relacionados con el control prenatal, algunos elementos muy cortos sobre ultrasonido. Sé que puede haber algunos colegas que trabajan este tema. Y la atención de urgencia, la hospitalización, el trabajo de parto y el parto. ¿Cuál es la vía del parto recomendada que se tiene hasta el momento sobre transmisión vertical? Los aspectos relacionados con tromboprofilaxis y aquellos aspectos que tienen que ver con lactancia y el manejo del puerperio en las pacientes con COVID. Empezaremos por acá. Esta es una de las primeras publicaciones que aparece en la literatura del New England Journal y corresponde a la revisión muy temprana, de diciembre hasta marzo, de alrededor de 50 centros hospitalarios de China, donde sabemos que se desencadenó la pandemia por COVID-19, por el coronavirus actual. Esta publicación de 50 centros hospitalarios recoge 118 embarazadas con COVID y el porcentaje mayor, el 71%, habían sido diagnosticadas con una PCR positiva y el 29% por elementos clínicos relacionados especialmente con los hallazgos en la tomografía. Igual que sucede en la población general, es importante que no podemos esperar que encontremos pruebas PCR positivas en el 100% de las gestantes. Y es aceptado que un porcentaje importante de las pacientes embarazadas también deben manejarse aún con pruebas PCR negativas sobre netos criterios clínicos y radiológicos que sean compatibles en imágenes y en la clínica con la enfermedad por COVID-19. De esas 118 embarazadas que publican este grupo de China en la ciudad de Wuhan, 112 tenían síntomas, pues siendo predominante la fiebre y la tos, y las alteraciones, la alteración más común fue la linfopenia en el 75% de las pacientes, y las alteraciones tomográficas fueron altas en casi el 80% de las pacientes. 109 pacientes presentaron enfermedad leve y 9 pacientes enfermedad severa. Aquí es importante determinar que estas pacientes con enfermedad severa, solo una necesitó ventilación mecánica no invasiva, no tuvo que ser ingresada a la UCI, y de allí que el primer concepto que se tiene es que era una enfermedad benigna con las gestantes, que les iba incluso mucho mejor que a la población general, lo cual veremos más adelante que está desdibujado y que ya no es aceptado en publicaciones posteriores. Este es el resultado de varios de estos embarazos. Hasta marzo, 68 de esas 118 pacientes habían tenido parto, que correspondería a un 58%, y la cesárea fue la terminación de casi la totalidad de los embarazos. Es decir, el 93% de las pacientes terminaron por cesárea. Sin embargo, cuando uno revisa el artículo, encuentra que la cesárea, igual que el parto pretérmino, tuvo como elemento determinante el hecho de que no se sabía qué estaba pasando y que, tomando en cuenta los malos resultados de las epidemias previas por SARS-CoV-1 y por la infección respiratoria del Medio Oriente, pues en conciliación a veces con las pacientes en otros momentos, por los mismos galenos, pues determinaron que era mejor terminarlo por cesárea, así no existiera una indicación obstétrica. Lo mismo pasa con el parto pretérmino. El parto pretérmino aparentemente está aumentado, pero cuando cuando se hace la revisión del artículo, se encuentra que no es así, porque no es un parto pretérmino espontáneo, sino que es un parto pretérmino inducido. Había mucho temor sobre lo que pudiera estar pasando, entonces estos embarazos fueron terminados, muchos de ellos de manera iatrogénica. Y posteriormente aparecen estas publicaciones.
En estas publicaciones es importante determinar lo siguiente. Está la publicación que aparece, esta publicación es sueca, esta publicación es de principio de año, y esta publicación realmente era un registro. Estos son unos artículos que revisan el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y los CDC, el Centro de Control para Prevención y Control y Prevención del Centro de Enfermedades, y lo que hace es una revisión de la literatura recogida en diversos sitios para hacer un análisis. Lo que ellos encuentran, este es el registro, es una muestra del registro sueco tomado hasta marzo, un solo mes entre marzo y abril, de unidades de cuidado intensivo suecas, y ellos encuentran que hay un aumento, allí determinado un aumento marcado de las pacientes que ingresan a cuidado intensivo con COVID en relación a la población general y a las mujeres no gestantes en igualdad reproductiva. Igual sucede con los estudios que se hacen en los Estados Unidos en diversos centros. Dentro de ellos, este estudio que se recoge de enero a junio y que en momentos pico en Estados Unidos muestra que las pacientes embarazadas se estaban hospitalizando más, hasta un 31% cuando tenían infección por COVID, cuando eso era no lo esperado para embarazadas no COVID, y que el ingreso a cuidado intensivo era 1.7 veces más que en la población no gestante y la necesidad de ventilación mecánica 1.5 veces más. Y el COVID es un gran estudio que recoge el mes de septiembre, en un mes de haber sido publicado, y nos muestra 3 estados de los Estados Unidos, dentro de ellos estados tan grandes como California, como Nueva York. A ellos se suman otras estados importantes y cobija un número muy de pacientes embarazadas con COVID. ¿Qué es lo que muestra este estudio? Muestra una estancia y un ingreso grande de las pacientes que van a cuidado intensivo. Cuando la población general entra en un 7.4% a cuidado intensivo en los mismos estados, en los mismos 3 estados de los Estados Unidos, la población gestante entra en un 16.2%, es decir, es más del doble de la población gestante. Y el 8.5% de las pacientes que entran a UCI requieren ventilación mecánica. Es de anotar que muchas de las pacientes, incluso en este gran estudio, inicialmente entraron asintomáticas, y el 74% simplemente entraron en su momento a tener un trabajo de parto y parto. Es decir, un porcentaje importante de pacientes no tenían síntomas, pero a pesar de eso tienen el doble de entrada a la UCI y casi el doble de la población general para necesitar ventilación mecánica. Y aquí es muy importante, esto es tomado en el pico de la pandemia en los Estados Unidos, que encuentran que 1 de cada 4 mujeres que entraron a los hospitales en esos 3 estados tenían prueba para COVID positivo. Esto es alarmante porque quiere decir, y ellos lo muestran allí en su publicación, que el 26.5% de las mujeres que entraron en su momento a los hospitales de Estados Unidos, en ese momento en esos 3 estados, eran COVID positivas, aún estando asintomáticas. Esta es una revisión que aparece en el British Medical Journal y que es también muy reciente, revisa un porcentaje importante de estudios, 73 estudios y un número alto de publicaciones en el mundo. Entre el 1 de diciembre y el 26 de junio, ellos revisan 77 estudios y encuentran que aquí la fiebre ya no es tan llamativa, la tos es un elemento, sin embargo son los síntomas más comunes, pero que hay menos fiebre y menos mialgias incluso que en la población general. Sigue siendo la leucopenia con linfopenia predominante y encuentran la proteína C reactiva al parto pretérmino, el del 17.6% sigue siendo, y tiene un componente que todavía a la fecha sigue siendo iatrogénico, y el severo se encontró en 13% de las pacientes, con 73 muertes en esta serie. Aquí los ingresos en esta serie, que es grande, que fue publicada el mes pasado, ingresos a unidad de cuidado intensivo fue el 4% y la ventilación mecánica fue solo el 3%, necesitando ventilación y oxigenación por membrana extracorpórea menos del 1% de las pacientes. Llama la atención para los autores en esa revisión grande, que es de 77 estudios, que 1 de cada 4 niños nacidos de madre COVID positiva necesitó ingresar a la UCI neonatal. Para Colombia, esto es lo que tenemos en la semana 31-32, en la primera semana de agosto, y tenemos para ese momento 19 mamás que han fallecido, con predominio en ese momento donde estaba el pico, que eran los departamentos especialmente de la costa. Era donde más pacientes fallecidas se tienen, en Barranquilla, 4 en Córdoba, era donde predominaban las muertes en ese momento.
pero esta es la semana 39, esta es la semana 26 de septiembre, es decir, esto fue hace 2 semanas. Y tenemos que sigue predominando la hemorragia obstétrica como primera causa de muerte con un 15.8%, son datos del Instituto Nacional de Salud de Colombia. El trastorno hipertensivo, el segundo lugar con 15.2%, pero miren lo que pasa en este momento, ya tenemos 40, en menos de 2 meses hemos duplicado el número de embarazadas muertas y el porcentaje de mortalidad por COVID, por neumonía COVID es del 2.9, es decir, ya se va acercando a las muertes en Colombia por hemorragia posparto y cuadros hipertensivos. Y pudiera ser más alto, porque me llama la atención que esta publicación solo habla del Instituto Nacional de Salud sobre neumonía por COVID, pero realmente las embarazadas por COVID también mueren por sepsis, las embarazadas por COVID también mueren por falla multiorgánica y también mueren por fenómenos tromboembólicos. Así que pudiéramos estar muy cerca ya de las muertes por COVID, equiparando a la hemorragia obstétrica y al trastorno hipertensivo. Y vamos a hablar de los problemas, del impacto sanitario y de lo que sucede en derechos sexuales y reproductivos con la pandemia. Publica la Organización Mundial de la Salud, y esto nos debe llamar la atención porque definitivamente estar en una pandemia nos vuelve el ejercicio de la medicina terriblemente costoso. Y ellos hablan de que realmente en el manejo óptimo de la pandemia, con 8 frentes de acción que tiene que ver desde las acciones comunitarias, desde la vigilancia de entrada a las ciudades, desde la formación de equipos de vigilancia epidemiológico rápidos, desde toda la parte de diagnóstico y manejo, desde los elementos de prevención. Tiene calculado la OMS que por 100 casos diagnosticados de COVID, el gasto con manejo óptimo sería de $4.2 millones por esos 100 casos. Esto tiene incidencia obviamente en la atención de las pacientes embarazadas, pero también nos publican Naciones Unidas de que el cálculo que se tiene es que en el solo 2020 se van a tener 7 millones de embarazos no deseados y porcentaje alto de ellos relacionados con la pandemia, en el sentido de elementos de confinamiento, de violencia de pareja que conlleva embarazo y de la dificultad para acceder las mujeres a anticonceptivos modernos. La pandemia, el confinamiento y el encierro tiene calculado también la OMS y las Naciones Unidas que conllevarán que 47 millones de mujeres no puedan hacer anticonceptivos modernos. Y esto es grave porque esto realmente se va a ver más como dice allí, en las poblaciones de baja renta o de mediana renta. Se dispara la violencia de género, lo cual conlleva afectación de derechos sexuales y reproductivos y el aumento de embarazos. A la vez se hace una disminución en la información de derechos y aparecen elementos para los cuales no estamos preparados, especialmente en los países latinos. Mala calidad del control prenatal, ya lo hemos visto. La intención de hacer un control de embarazo por telemedicina de pésima calidad. Una de las cosas que se determina y que nos lleva a los retrasos es que en el retraso 1, las pacientes tienen mucho más estrés, tienen pánico social de acudir a los centros de salud y a las instituciones de prestación de servicios de salud. Y un elemento que es bien importante, el hecho de no tener los niños en la escuela conlleva que las mujeres tengan los niños en la casa y que eso las ocupe más y que les impida y les quite tiempo para incluso ella dedicar al cuidado del embarazo. En el retraso 2 aparece, y es obvio por el confinamiento, mayor dificultad al acceso a las instituciones de salud. Y en el retraso 3, algo que tiene que ver con la telemedicina y con el ejercicio de los derechos. Hay menor accesibilidad a las instituciones de prestación de servicios de atención de la embarazada, de información sobre derechos sexuales y reproductivos. Hay menos interrupción voluntaria del embarazo porque las pacientes tienen menos posibilidades diagnósticas ecográficas, menos posibilidad de acceder a sus servicios de salud y los servicios de telemedicina en países como el nuestro son pobres. Realmente se ha visto que en los países latinos el desarrollo de la telemedicina es muy mala, se ha sujetado a hacer unas simples llamadas telefónicas y ese retraso conlleva que los embarazos estén muy mal cuidados. No existe lo que existe en otros países, hay algún desarrollo en telemedicina, en hipertensión, en diabetes y en otros cuidados, pero tenemos muy mal desarrollo. Adicionalmente, que la telemedicina y el apoyo de Internet y de otros elementos que pudieran utilizar también en las pacientes nuestras por formación y educación y porque no se ha utilizado previamente les genera gran desconfianza para acceder a servicios de consejería sobre violencia, sobre embarazo adolescente y otra serie de elementos. Y se agrava la vulnerabilidad, es decir, que las poblaciones que son más vulnerables son las poblaciones que precisamente conllevan la pandemia.
Es de anotar que en los estudios que le mostraba previamente, sobre todo el análisis que hace el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos sobre esas publicaciones previamente mostradas, encuentra que también los grupos más afectados y que tienen mayor ingreso con complicaciones más serias son grupos hispanos y de raza étnica negra. Efectos en el embarazo. Se ha visto que hay más parto pretérmino, se ha visto que las pacientes COVID positivo tienen más preeclampsia, eso vamos a ver más adelante, porque existe un cuadro idéntico a la preeclampsia, que no es preeclampsia y es inducido por COVID, y que se recomienda por algunas sociedades científicas tratar de diferenciarse. Vamos a ver que es bastante complejo. Ruptura prematura de membranas está aumentada en las publicaciones, el retardo del crecimiento intrauterino está aumentado en las publicaciones, el estrés respiratorio, la muerte intrauterina y el aumento de cesáreas. En estas publicaciones que hemos revisado también encontramos que la OMS dice y muchas sociedades de prestar atención al aumento de cesáreas porque consideran que muchas de ellas son iatrógenas, y en las publicaciones se habla de la pérdida de la microbiota sobre el bebé, los problemas inmunológicos futuros y una serie de alteraciones que pueden presentarse cuando a veces las cesáreas son inducidas por el prestador del servicio o por las mismas pacientes por un interés y un temor. Pero no se ha encontrado que exista una evidencia de asociación directa con COVID-19. Es decir, no es el virus el que está ocasionando parto pretérmino, no es el virus el que está ocasionando ruptura prematura de membranas ni retardo de crecimiento intrauterino, sino que los autores hasta el momento hacen una asociación con la hipoxemia que acompaña a muchas de las pacientes que están infectadas. Hasta el momento no se ha encontrado aborto, no está documentado aborto como tal, inducido y ocasionado por el virus, ni efectos congénitos que hayan podido ser atribuidos al virus en acción directa, como si ocurre con el Zika y con otra serie de patógenos. ¿Esto qué se ha determinado? Parece ser, y lo dicen, que ocurre entre la semana 6 y 14, que la expresión del receptor, la enzima del receptor de la AC2 en la placenta es muy baja. El receptor de este elemento, que también lo vemos en la paciente con preeclampsia, es muy bajo el receptor para AC2 en la placenta. Ello conlleva que el virus aparentemente no tiene posibilidad de enlazarse a la placenta o de pasarla. Hay algunas teorías de algunos autores donde se menciona que puede ser más frecuente en pacientes extremadamente graves o con ciertas patologías preexistentes. Es de anotar que en los estudios que mostrábamos previamente y en los análisis que hace el Instituto Nacional de los Estados Unidos se encuentra que los pacientes que más entraron en cuidado intensivo no difieren de la población general. Estaban aquellas poblaciones de pacientes mayores de 35 años, pacientes con índice de masa corporal alto, pacientes grandes obesas y pacientes con diabetes persistente. Y en algunas autores han mencionado que en algunos casos de las pacientes más graves pudiera ocurrir daño sobre las placentas, donde el virus sí pudiera pasar en algún momento al líquido amniótico y al feto. La neumonía es muy grave en las pacientes gestantes, sobre todo neumonías severas, y se ha visto que es tan grave como en las pacientes que tienen neumonía de cualquier índole. Sin embargo, a pesar de ello, de neumonías graves de otras causas, una indicación clara de que hay que tratar de que esto no se presente, especialmente en el tercer trimestre. Se menciona que las pacientes después de la semana 24 deben de estar, si estaban teniendo medidas de aislamiento, esas medidas de aislamiento deben de ser reforzadas, porque en el tercer trimestre, por efecto del embarazo, la intubación y el manejo de la ventilación mecánica se hace mucho más difícil. Entonces aquí ya no es el COVID, sino que es los elementos que cambian en el embarazo, como la disminución de la capacidad pulmonar, como los cambios en las curvas de captación de oxígeno, como las alteraciones mecánicas y como la dificultad de intubación y las dificultades de manejo en unidades de cuidado intensivo. Dimasio muestra en su publicación en una revisión en el American Journal de Ginecología y Obstetricia que hay más parto pretérmino, y ese parto pretérmino es mayor por debajo de la semana 37 y es de menos de 34 semanas, pero cuando hace comparaciones con la población general, encuentra que el parto pretérmino espontáneo, es decir, aquel que no fue inducido por condiciones críticas de la paciente, por condiciones de hipoxemia, es del 6%, es decir, que se asemeja totalmente a lo que ocurre en la población general. La ruptura prematura de membranas está aumentada y la preeclampsia está aumentada en los pacientes con COVID. En embarazadas, de pruebas. La parte de pruebas resulta relativamente simple. Podemos decir que las pacientes con alta sospecha de COVID, más adelante vamos a decir cuáles son las pacientes,
se les debe realizar la PCR con transcriptasa reversa para detección del virus, tomando muestras de hisopado naríngeo o faríngeo. Y que pudiera tenerse como alternativa en aquellos sitios donde no se tienen resultados rápidos, la prueba antigénica, la prueba molecular antigénica en estas pacientes. Sin embargo, es importante porque a veces hemos escuchado a algunos colegas y hemos tenido el concepto que si esa paciente que tenemos en el piso con clínica le sale la PCR o la prueba antígeno negativa, esa paciente no tiene COVID y sigue aislada, pero nos tranquilizamos, no es así. La paciente bien puede tener una prueba de PCR negativa y tener, como dijimos, enfermedad por COVID y un antígeno igualmente. Lo que se recomienda es que cuando seguimos sospechando que las pacientes tienen COVID, esas pruebas de PCR y las pruebas de antígeno, cuando sea la que se utilice por rapidez, se repitan en periodos que pueden estar entre 48 y 72 horas. Y algo que debe preocuparnos, y más cuando en este momento en el Quindío estamos en la parte de ascenso hacia el pico con unos niveles altos que ya superaron los 300 casos de nuevos diagnósticos de infección por COVID-19. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes asintomáticas? En el New England Journal Medical, Sutton presenta 215 casos donde a las pacientes se les ingresó atención del parto. Muchas de estas pacientes estaban asintomáticas, simplemente empezaron a tener trabajo de parto y parto. Y ellos le hacen allí a estas pacientes rastreo universal. Encuentran un porcentaje de 13.5% de pacientes asintomáticas. Si usted en la publicación de Breitling, en pacientes asintomáticos, en 2 series, él encuentra que casi el 13% de las pacientes restándole solo tiene 1.9% sintomáticas en pacientes que a todas se les estaba haciendo rastreo por PCR. Algunos autores y algunas sociedades científicas del mundo de ginecobstetricia recomiendan que se le hiciera rastreo con PCR o por lo menos con antígeno a la totalidad de las pacientes. Esto prácticamente no ha sido asumido por casi ningún protocolo del Ministerio de Salud Pública del mundo, posiblemente por costos, ni por las entidades aseguradoras, pero han encontrado que se hacen PCRs universales, el porcentaje es sumamente alto. Mire lo que sucede en el Instituto Nacional de Perinatología de México. El Instituto Nacional de Perinatología de México hace unos meses empezó a rastreo universal, es decir, a toda paciente que ingrese al IPER a tener parto o trabajo de parto o por alguna hospitalización obstétrica, se le hace PCR de rutina. México, estando en el pico, encuentra que en pacientes asintomáticas constituyen el 25% de las gestantes con COVID positivo y no tienen síntomas, entraron a tener trabajo de parto. Y en Barcelona, y este registro de gestantes y COVID-19, que es muy alto, este es un registro patrocinado en Madrid por la Fundación San Carlos III y hecho en el Hospital Puerta de Hierro. A todas las pacientes se les hace PCR universal y encuentran ellos que tiene 4.3% de pacientes positivos. Es decir, que pudiéramos estar entre un 2 a un 4% de pacientes COVID positivas hasta valores tan altos como un 25%, dependiendo del momento epidemiológico en que nos encontremos y dependiendo de que el rastreo. De allí la recomendación de que con estos rangos tan altos que pueden ir desde un 2 a un 4% hasta una de cada 4 pacientes, tengamos estrictas medidas de autocuidado en las instituciones de atención de pacientes, porque sin duda, y más en este momento de pandemia, nos estarán entrando pacientes embarazadas asintomáticas. ¿Y qué es un caso sospechoso? La definición en la literatura. Pudiera haber alguna diferencia con los protocolos pero de nuestros del ministerio, pero no es mayúscula. Para este momento de la pandemia sabemos que no necesitamos tener nexo epidemiológico y se tiene como caso sospechoso cualquier persona o cualquier gestante con cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita y de cualquier gravedad. No tiene que estar la paciente para pasar la UCI. Cualquier cuadro respiratorio de cualquier intensidad constituye un caso sospechoso. Pero también aparece en la literatura que para las gestantes, como sucede con población general, todos estos síntomas son sospechosos. Es decir, que todas estas pacientes serían susceptibles de ser estudiadas con PCR o incluso con antígenos si se tuviera la posibilidad. Pacientes con odinofagia, con anomia, con augencia, pérdida del apetito, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico y cefaleas. Y caso probable es aquella paciente que tiene una insuficiencia respiratoria aguda grave, con criterio radiológico y clínico compatible con COVID-19, con PCR negativa, pero sigue siendo un caso probable y hasta que no tengamos otras pruebas posteriores con PCR, esta paciente debe manejarse como tal. Algunos elementos muy cortos del control prenatal porque no vamos a extendernos sobre ellos, pero en función del tiempo. Una de las recomendaciones es la telemedicina,
Cuando uno lee los artículos sobre telemedicina y sobre el manejo de la gestante en el mundo, pues encuentra muy buenos artículos, encuentra realmente cuidados muy detallados en Europa, en ciertos sitios del norte de América, donde las pacientes tienen comunicación constante a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de diferentes líneas de redes, y tienen sitios donde las pacientes, aún sin tener el control médico, pueden tener monitoreos con Doppler de su fetocardia, tomas de tensión arterial, sitios destinados. Eso no lo vemos en las pacientes nuestras. Y esta es una recomendación que aparece en la literatura y que es parecida a la que tuvo la Federación Colombiana de Perinatología en una publicación en el mes de marzo. Pero refieren que en los picos de pandemia y cuando se hace telemedicina y se hacen restricciones del control parental, estas deberían de ser mínimas las citas de vigilancia para las pacientes de bajo riesgo. Estas pacientes deben de tener una primera cita, dicen que no se hace ecografía temprana, ni para comprobar el embarazo, ni para ver viabilidad, a no ser que haya clínica, y que si la paciente no tiene clínica, la primera ecografía, que a la vez debe acompañarse del control prenatal, va a estar entre la semana 11 y la 13.6, donde se hace el control prenatal y se hace el estudio, se mira el riesgo de cuadro hipertensivo, se mira la presencia de aneuploidías. Recomiendan entre la 18 y 20 morfológico. El protocolo de la Federación Colombiana de Perinatología recomendaba que en época de pandemia se atrasara un poco, 2 o 3 semanas, y se corriera viéndose un poquito más tarde la parte de detalle anatómico. Tenemos una cita presencial acá, una segunda, tenemos una cita por telemedicina para ver cómo va la paciente entre semanas 24 y 26. A la semana 28 se menciona que en la paciente que no tiene síntomas y bajo riesgo debe ser valorada, obviamente, para hacer su tamizaje de diabetes, la aplicación de vacunas, la aplicación de monoglobulina anti-D si es pertinente. Si esa paciente persiste sin síntomas, hay que hacerle un nuevo control por telemedicina a la semana 36 y una vigilancia presencial para determinar madurez fetal, clínica que puede haber en la paciente, maduración del cervix en la semana 38. Es decir, que la paciente debe tener por lo menos 4 o 5 controles presenciales, no como lo están haciendo las EPS y muchos aseguradores y muchas instituciones, donde los volvieron todos llamadas telefónicas. Y en embarazos de alto riesgo, la literatura y los autores no determinan que a las pacientes se les haga controles prenatales dirigidos o previos en un número determinado de visitas. Simplemente la paciente debe tener todas las visitas presenciales que el profesional de salud de la consulta de alto riesgo les determine. Y hacen aquí un llamado de atención en el sentido de que no se debe tener de lado que las pacientes con COVID positivo, aún asintomáticas, aparentemente tienen más retardo de crecimiento intrauterino. Estas pacientes, incluso aunque todo aparentemente vaya bien, pero si tienen antecedentes o elementos que la califican como de alto riesgo, deben de tener ecografía de rutina cada 2 a 4 semanas, aún estando asintomáticas. Estas son otras publicaciones donde se revisa la letalidad y de todas maneras se asume, porque aquí hay algo importante. Ustedes recuerdan que mencionamos en la parte inicial de esta charla que el ingreso a UCI, a cuidado intensivo, ya según las últimas publicaciones, aún para el mes de agosto y septiembre, está aumentado hasta un 16% el ingreso a UCI y hasta una necesidad de un 8 o 9% en la necesidad de ventilación mecánica, pero la letalidad no aumenta. La letalidad de la paciente que entra a UCI por COVID y la paciente que a veces entra a UCI por otros elementos no es aparentemente diferente. Y de hecho, una de las críticas del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, donde decían que estas pacientes COVID positivas pues tenían más ingreso a UCI, pero que no habían hecho una diferenciación bien clara si ello era debido por lesión directa por el virus del COVID o si era por aspectos relacionados con el embarazo o con el trabajo de parto. Pero a diferencia de lo que sucede con SARS-CoV-1, que fue la epidemia del 2002-2003, y la infección respiratoria del Medio Oriente que ocurrió en el 2013, estas para la población general tuvieron mortalidades que estuvieron alrededor del 25 y el 33%, y las embarazadas no se quedaron atrás. Las embarazadas tuvieron mortalidad por el SARS-CoV-1 del 18% y por el MERS, alrededor de una de cada 4 embarazadas en ese momento murió cuando hizo la infección. La letalidad en COVID-19, si bien el aumento UCI aparentemente ha aumentado, según las últimas publicaciones, la letalidad no está aumentada. Las pacientes no mueren más por tener COVID que las gestantes que van a UCI por otras causas. Y
se menciona por qué lo que está sucediendo y en publicaciones donde hacen un análisis de toda la parte inmunológica y de lo que tiene que ver con el famoso disparo de citoquinas que se ve en COVID, los autores dicen que la progesterona, la gonadotropina coriónica y algunos aspectos de modulación inmunológica donde hacen claridad que los conceptos de que la embarazada tiene una inmunología disminuida son falsos, que lo que hace la embarazada es una modulación de su inmunología, pero que la embarazada sigue siendo muy competente inmunológicamente. Y ellos dicen que en las citoquinas que se ven disparadas en COVID están las células T ayudadoras, especialmente las TH1 y la interleuquina 1, la 6 y la 12, e incluyen allí la interleuquina 2. Y que en la embarazada, debido a los elementos mediadores de la gonadotrofina, la progesterona y el predominio de células TH2, estas son antiinflamatorias. Lo mismo que la interleuquina 4, 10 y 13, que son las que predominan en la embarazada por esa mediación. Y que en COVID se vio que estas interleuquinas antiinflamatorias y esas células TH2 ayudadoras antiinflamatorias, al contrario, parecen que protegen la embarazada y que no le aumentan el riesgo del disparo de citoquinas tan marcado, y sí se vio en SARS-CoV-1 y en MERS, y que se ve en algunos pacientes en COVID que los lleva a la muerte. Esto es otro porcentaje de presentación. Esto varía mucho, pero vemos que la fiebre y la tos siguen siendo a veces en porcentajes importantes. ¿Y qué se determina en la literatura en cuanto a la evolución obstétrica de pacientes COVID-19? No hay más riesgo de adquirir el COVID en el embarazo, es decir, las mujeres no adquieren más COVID por estar embarazadas, ni el embarazo sin comorbilidades aparentemente aumenta el riesgo de neumonía grave. Pero sí, como lo dijimos, cuando la paciente tiene alto peso, edad mayor a 35 años, diabetes preexistente y hipertensión crónica, sí se aumenta el riesgo que puedan hacer cuadros graves de COVID en las pacientes embarazadas. El otro elemento es que ni el embarazo ni el parto agravan el curso de la clínica o las características del cuadro clínico de COVID. ¿Y esto qué trascendencia tiene? Tiene la importancia en el sentido de que no existe indicación para desembarazar las pacientes que tienen COVID, como sucede con otro tipo de patologías que pueden acompañar el embarazo, o como sucedió en SARS-CoV-1 o en la infección respiratoria del Medio Oriente. Aquí no. Esto que conllevó a que las publicaciones chinas mostraran que las pacientes fueron desembarazadas por temor, porque no se sabía qué iba a pasar con ellos, no tiene validez a fecha actual, y las pacientes estables o que no tienen indicación, simplemente hay que esperar el curso de la enfermedad que se supere y su embarazo de seguir adelante. En cuanto al laboratorio, pues vamos a pedir todas las pruebas de imágenes, vamos a pedir los rayos X si son necesarios. Los rayos X tienen un porcentaje muy bajo de radiación, no tiene la más mínima contraindicación en la embarazada cuando se sospecha y se determina que son necesarios para esa sospecha de COVID. La tomografía se debe tener protección abdominal. Podemos pedir cuadro hemático, prueba renal, las transaminasas, y encontramos linfopenia y leucopenia como si el elemento más importante, aumentos en la LDH. Esto ocurre especialmente en pacientes graves, en las pacientes de baja severidad del cuadro o con síntomas leves no se encuentran aumentos de LDH. La PCR debe ser mayor a 10 miligramos por decilitro. Y aparecen elementos pues aquí de dificultad en la evaluación del dímero D. Debemos de recordar que en la embarazada el dímero D nos plantea, a diferencia de la persona no gestante, un reto, puesto que las pacientes en el primer trimestre pueden estar manejando valores de dímero D entre 169 y 1200 microgramos por litro, en el segundo trimestre entre 393 y 3258, en el último trimestre valores entre 500 y límite superior mayor a 3.000, 3.300. Eso hace que el dímero D sea un elemento difícil de valorar en las pacientes. Sin embargo, cuando los valores superan esos límites del embarazo o cuando teniendo unos valores base, ellos se disparan, esto nos habla de mal pronóstico en la embarazada y sabemos que es un elemento de degradación de la fibrina y que tiene que ver con fenómenos trombóticos. Lo mismo sucede con la ferritina. La ferritina también debemos de tomarlo en la gestante. Estos son los valores que podemos encontrar en la embarazada. Esos valores que oscilan en valores alrededor de un poco más de 100 en el primer trimestre y que rebajan alrededor de 40 miligramos por litro en el segundo y en el tercer trimestre, se han encontrado que pueden llegar hasta casi 1000 en pacientes con SARS-CoV-2. Son elementos que se han asociado a severidad. No nos indican en sí severidad, pero se han asociado entonces el aumento de la LDH, los aumentos marcados de PCR, la elevación significativa de dímero D y la elevación significativa de la ferritina.
En cuanto a lo que tiene que ver con la vía del parto, aquí sucede algo que es paradójico y antagónico. Ustedes van a ver que la ayuda audiovisual en la parte izquierda, les está mostrando que la vía del parto ideal es la vía vaginal o que por lo menos la cesárea debe tenerse por indicaciones obstétricas. Pero miran los estudios de la derecha y encuentran que la mayoría de las pacientes han terminado operadas. Esto tiene, miran que en las publicaciones que revisé, está la de Ferrazzi en Italia. Obviamente los italianos ya tenían un mejor conocimiento que lo que tuvieron los chinos y que lo que tuvieron algunas poblaciones iniciales que empezaron a manejar, pero aún en las poblaciones más bajas, el 42% de las pacientes embarazadas terminaron en cesárea con COVID, pero este es un porcentaje muy alto, las pacientes el 51%. Es decir, esto está incluso más bajo que la tasa de cesáreas que tenemos en las pacientes no COVID en algunos sitios del mundo, en algunos sitios de Colombia, especialmente en el área de la costa atlántica. Y pudiéramos estar aún en el Quindío muy cerca en algunas instituciones de este porcentaje para pacientes no COVID. Entonces, el grupo de Ferrazzi en Italia nos está mostrando una tasa que puede ser muy similar al que tenemos para pacientes COVID. Es importante que en el grupo de Ferrazzi en Italia, las pacientes que le dieron trabajo de parto, a ninguna le tuvieron que hacer cesárea de emergencia. Estas cesáreas fueron programadas, muy llamativo. Pero encuentran porcentajes de 73% a porcentajes del 98% como sucedió en China y por series grandes donde están entre el 70 y el 90% de las pacientes superadas. Aquí hay un componente que tiene que ver con varios elementos como son severidad de la patología, pacientes con falla multiorgánica, pacientes francamente hiposémicas, pacientes con indicación obstétrica, y hay un porcentaje que se suma donde la decisión fue tomada por el obstetra o por la paciente que en ese momento ella asumió el riesgo que implicaba una cesárea. Pero cuando miramos la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas de Obstetricia y Ginecología recomienda el parto vaginal, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recomienda que debe ser tomada en cuenta, tomando en cuenta el criterio obstétrico. Aún la Comisión Nacional de la Salud de China, ya con el paso del tiempo, el Royal College, que es el colegio inglés, y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal mencionan que el COVID-19 no es una contraindicación para el parto vaginal, y el Ministerio de Sanidad de España y Medicina Fetal Barcelona, su Hospital Clínic, que son de amplio prestigio en Europa, dicen que es preferible el parto vaginal. En igual sentido, se establecen la OMS y la OPS, donde dicen que si no hay una indicación evidente para cesárea, las pacientes bien pueden tener parto vaginal. Sin embargo, algunos autores, y entre ellos todavía algunos autores chinos, recomiendan que se debe ser flexible y que definitivamente le corresponde al obstetra y a la paciente en su consenso, con el apoyo de grupos multidisciplinarios, que con frecuencia tienen que ver con la atención del parto, como es neonatología, como es el grupo de anestesia, como es el grupo de cuidado intensivo, el grupo de medicina interna en apoyo, los que deben de determinar en conjunto multidisciplinario si las condiciones de las pacientes deben ser más adecuadas para un parto o para una cesárea. Pero como consenso se puede determinar que los grupos siguen mostrando una alta tasa de cesáreas, pero que las sociedades científicas y la academia dicen que las pacientes no tienen indicación por sí solo por tener COVID. Y aquí tenemos mucho de qué hablar, sobre todo por el mal cuidado que tienen algunas instituciones, de ellas algunas en el departamento del Quindío, en el manejo de pacientes sospechosas con clínica respiratoria, pacientes con alta sospecha que pueden tener COVID. Toda la literatura es unánime, se deben de diferenciar áreas e incluso zonas de circulación y circuitos para atender pacientes con síntomas respiratorios o pacientes sospechosas de COVID. Todas las publicaciones y en sociedades científicas, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad de la Ginecología Obstetricia, Medicina Fetal Barcelona y otras instituciones dicen que toda paciente que tenga clínica respiratoria o que tenga síntomas y signos que puedan ser sospechosos de COVID debe ir a una habitación o consultorio de aislamiento, que allí debe ser valorada, que se le deben de tomar todos los exámenes que la paciente requiera, tanto para su patología obstétrica o su causa de consulta, así como para dar las pruebas, y que la paciente no se debe mover a áreas de obstetricia ni a áreas de ginecobstetricia hasta que se tenga la prueba de PCR o de antígeno según el caso. Esto no se cumple en muchas de las instituciones. La otra cosa es lo que habíamos mencionado, la radiografía del tórax produce una muy baja radiación, no hay la más mínima contraindicación. En el TAC está totalmente indicado cuando él se determina. Vieron que los chinos tenían evaluadas más de casi 80% de pacientes con TAC con tomografía. Estas pacientes deben de tener protección abdominal. Debe evitarse el traslado a sala de partos común.
Resulta que de las 3 instituciones que hay en el Quindío, solo de nivel 3, porque es que además se recomienda que toda paciente COVID positivo debe tener atención, aún si asiste asintomática, en un nivel terciario. Pues tenemos que de las 3 instituciones, solo una ha condicionado la atención del parto en el sitio donde va a estar aislada la paciente, las otras dos no, y la literatura es contundente en que debe evitarse el traslado a la sala de paritorio común y que la paciente debe ser atendida o en un sitio de parto destinado para tal fin o en la habitación de aislamiento, allí se le debe atender el parto. Los esteroides no están contraindicados cuando la paciente tiene edad gestacional entre 24 y 34 semanas. Hay algunas publicaciones que mencionaban que si se considera pertinente, si era entre la semana 34 y 35.6 en pacientes no COVID, que esa restricción sí existe, es decir, las pacientes COVID van a estar entre semana 24 y 34, no existen contraindicación para esteroides. Hay que ponerles mascarilla quirúrgica cuando entran a las instituciones de salud. No deben de tener la máscara de tela con la que a veces la suben de urgencias con el Capitán América, ni ninguna de las máscaras de tela, ya que es importante. Hay pacientes que tienen mascarillas que tienen válvulas de exhalación, aparentemente son mascarillas de alta filtración, pero tienen válvulas de exhalación. Esa mascarilla no sirve porque está exhalando hacia la parte externa virus y esas pacientes deben de cambiársela por una mascarilla quirúrgica si se considera pertinente. Si no se tiene una habitación aislada con presión negativa, que sería lo ideal, debe ser una habitación aislada con adecuada ventilación o con climatización independiente. Ya lo he mencionado, la infección por COVID no es una indicación de terminar el embarazo y lo que recomienda ya en cuanto al manejo del parto es que si el progreso es óptimo, la paciente puede tener un parto vaginal. Hay alguna discusión en cuanto a la inducción del parto, pero está aceptada la inducción del parto. Algunos autores recomiendan que siempre debería estar mediada por el uso de prostaglandinas. Otros dicen que si la paciente va a requerir un tiempo de exposición amplio, porque el cuello es muy desfavorable, porque la exposición que se espera para la inducción del parto va a ser de largas horas, la paciente no debe llevarse a esa inducción, sino que la paciente debe ir a cesárea, pero no se contraindica la inducción, ni el uso de oxitocina. Recomiendan, eso sí, que la oxitocina debe ser manejada con cuidado, tanto en la inducción del parto como en el posparto, porque a veces se utilizan grandes volúmenes y que las pacientes COVID-19 positivas, sobre todo las pacientes críticas, esas pacientes no deben tener grandes volúmenes de líquidos. Este es un elemento bien importante en la literatura, tanto en este artículo de Valverde como en el artículo de Jan y en el protocolo de Medicina Fetal Barcelona se recomienda que el expulsivo se acorte, que se utilice forceps o que se utilice vacuum si la paciente tuvo parto. Varias de las razones es para disminuir la producción de aerosoles, pero una razón muy importante que mencionan repetidamente es que la paciente debe tener puesta la mascarilla y quirúrgica o la mascarilla de aislamiento y que se hace muy difícil la exhalación para ella durante el pujo. Entonces lo toman como un elemento bien importante para que el parto sea instrumentado. Recomiendan que si la paciente está recibiendo oxígeno, tenga encima de la máscara de oxígeno, encima de la cánula de oxígeno, tenga la mascarilla puesta. La monitorización fetal electrónica continua, diversas publicaciones han mostrado que los fetos de pacientes COVID-19, aún estando asintomáticas, muestran alteraciones en un porcentaje alto. Di Masio en sus publicaciones habla que encontró hasta un 43% de alteraciones en el trazado fetal en pacientes COVID-19 positivos o en pacientes asintomáticas. Esto es unánime en la literatura. Desde muy temprano las pacientes deben de recibir analgesia neuroaxial. Se refiere que mejora muchas cosas, mejora la respiración de las pacientes, disminuye la posibilidad de que vayan a cuadros críticos respiratorios, disminuye la posibilidad de que la paciente requiera anestesia general en caso de que termine en cesárea, disminuyendo la posibilidad de aerosoles en las salas y solo coloca toda la literatura por unanimidad de que la paciente solo tiene dos indicaciones. La paciente tiene que tener una saturación de oxígeno arterial mayor al 93% y unas plaquetas que superen los 70 a 80 mil plaquetas, que si estos dos requisitos se cumplen en prácticamente todas las condiciones, las pacientes pueden recibir analgesia neuroaxial. Antibiótico profiláctico. Esto a veces no lo hemos asumido dentro de los protocolos de manejo de algunas instituciones, pero la literatura también en cierta forma coincide en que las pacientes COVID positivo, aún asintomáticas, ojo con esto, asintomáticas,
deben de recibir cuando están hospitalizadas en trabajo de parto y parto. Estas pacientes deben de recibir antibiótico profiláctico y la indicación es que es por 7 días utilizando 2 gramos de cetriazón al día cada 24 horas. Dentro de las cesáreas, pues queda claro que la indicación obstétrica es una de ellas, el mal estado general de las pacientes, el choque séptico y la falla multiorgánica en las pacientes. Para la anestesia, cuando la paciente se va a cirugía, se recomienda que el grupo ya esté vestido, tenga todo su ropaje quirúrgico de protección contra el COVID, todos los EPP colocados antes de que el anestesiólogo le coloque a la paciente la intubación y le administre su anestesia general. A veces vemos que esto no es así, entramos a vestirnos y la paciente en algunas ocasiones puede ya, o apenas estamos vistiendo, no diré, todo el equipo debe estar vestido cuando se empieza la parte de la colocación, de la administración de la anestesia general. Y hay autores que recomiendan que si la paciente se le va a colocar anestesia regional, el equipo de cirugía no ingrese a salas hasta que esta haya sido exitosa. Este es un programa que encontramos en el libro de la Federación Colombiana, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia FLASOI, la Federación Latinoamericana de Perinatología, como un algoritmo para la atención. Esta es una recomendación que hace Bauer en una publicación de Administración de Anestesia Obstétrica, donde dice que se debe estar vigilando a la paciente constantemente, con monitorización fetal continua o intermitente, todo el personal de salud con los EPP adecuados para paciente COVID, la paciente mínimo con mascarilla quirúrgica, si la paciente no tiene daño materno o fetal, se debe continuar el trabajo de parto, especialmente si la saturación es adecuada, con anestesia regional y la atención del parto, con todo el EPP. Si la paciente presenta daño o lesión materna o fetal y si la sellará cesárea de urgencia, lo mismo que si la paciente presenta niveles de saturación de 93% o menos, esas pacientes deben de ir a cesárea con una valoración previa por todo el equipo de UCI, el equipo multidisciplinario y con todo el apoyo que se debe tener para el manejo de estas pacientes. Es decir, que la saturación de oxígeno es un elemento, un parámetro de vigilancia importantísimo en la paciente que está teniendo trabajo de parto y que tiene COVID-19 positivo. Y algo bien llamativo, bien interesante para los obstetras. Ustedes vieron que en algunas de las publicaciones previas estábamos hablando de un 13% de preeclampsia. Pues bien, ¿qué sucede? Muchas sociedades científicas, dentro de ellos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, menciona dentro de las pautas y de los protocolos de manejo del trastorno hipertensivo de la paciente COVID positivo que debemos de ser sumamente cuidadosos porque algunas pacientes que aparentemente tienen preeclampsia no tienen preeclampsia, tienen un cuadro severo por COVID-19 y que esas pacientes pudieran tener continuidad del embarazo y superar ese cuidado crítico y estar con el feto en útero. Estas pacientes, obviamente, esto es muy complejo y especialmente para los países latinos y para los medios hospitalarios nuestros, porque estas son pacientes COVID-19 positivos que se van a presentar con cefalea, con proteinuria en rangos de preeclampsia, con transaminasas aumentadas, con trombocitopenia, con aumento de deshidrogenasa láctica e hipertensas. Es decir, estas pacientes con este cuadro, pues obviamente vamos a hacer el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad y síndrome GEL. Pero se ha mostrado en la literatura y hay varios artículos que tocan este tópico de que estas pacientes a veces pueden no tener preeclampsia. Estas pacientes pueden tener las alteraciones simplemente de un COVID-19 y si se logran recuperar no tener indicación de desembarazar. ¿Y qué vigilancia recomienda o qué teoría y qué tesis y qué análisis hacen los autores? Que tenemos una serie de factores angiogénicos y una serie de factores antiangiogénicos que actúan desde tempranas etapas del embarazo. Recordamos que la invasión del citotrofoblasto fetal y las arterias espiraladas ello ocurre en la primera mitad del embarazo, donde se reemplaza la capa muscular y tenemos unos vasos gruesos y de baja capacitancia convertidos en unas células que las van a reemplazar esas capas en vasos de alta capacitancia y en vasos de baja resistencia. Pues bien, ¿quiénes están actuando allí? Una serie de factores angiogénicos, como son el factor de crecimiento placentario, el factor de crecimiento endotelial, aparece el óxido nítrico y aparece una serie de sustancias vasodilatadoras. Y estos factores que ocurren en las personas no gestantes son menores, no tienen predominio, no actúan en la paciente que no desarrolla en contrario.
me excusan aquí. Estos factores son predominantes en la mujer sana embarazada. Estos factores predominan, estimulan esa parte angiogénica en el vaso, estimulan que se vuelva un vaso de alta capacitancia y hace que el embarazo sea un embarazo con baja resistencia arterial y mujeres con tendencia incluso a la hipotensión por vasodilatación. Y hay una disminución en la mujer embarazada de los factores antiangiogénicos, especialmente la tirosinquinasa, la endotelina y la endoglina soluble. Pues bien, ¿qué se ha visto en las pacientes COVID-19? En las pacientes COVID-19 se ha visto que por acción de elementos inmunológicos, dentro de ellos las células TH1 y las interleuquinas 1, la 6, la 7 y la 10 que mencionamos, se disparan la tiroquinasa soluble y la endoglina, y sucede que bloquean los receptores para factor de crecimiento placentario y para factor de crecimiento endotelial. Entonces, ¿qué sucede? En estas pacientes, estos elementos que se presentan en la paciente en preeclampsia no están presentes en la paciente COVID. Insisto, estos elementos que en la paciente preeclántica son predominantes no están presentes en la paciente COVID. Entonces, este sería el elemento diferenciador. Por eso dicen que estas pacientes deberían de tener una PCR y tendrían que tener medición de endoglina soluble y principalmente la relación de la tirosinquinasa sobre el factor de crecimiento. ¿Por qué? Porque en las mujeres preeclánticas hay un predominio de endoglina soluble y hay un factor de predominio de tirosinquinasa desde el principio del embarazo y se conserva. Por lo tanto, valores altos de estos factores antiogénicos nos estarían hablando de que tenemos una preeclampsia. Si esto no aparece, es decir, estos valores son normales y la paciente tiene PCR positiva, la paciente lo que tiene es un COVID. Entonces, como reconocen los mismos autores, pues la mayoría de los hospitales del mundo, la mayoría de los hospitales latinos no tienen esta posibilidad. No vamos a tener esta posibilidad de medir, además de la PCR, esos factores antiangiogénicos y el factor angiogénico del PIC. Quiere decir que si los pudiéramos medir, aquí haríamos la diferencia. PCR positiva y tirosinquinasa alta y PIC bajo, esto es preeclampsia. PCR positivo, no alteración de factores angiogénicos, esto es COVID-19. Pero esta diferenciación se nos hace muy difícil y casi sin duda vamos a terminar desembarazando a las pacientes con diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad y de síndrome Hell. Algunos lineamientos breves en ecografía para ir yendo hacia las últimas ayudas audiovisuales y los últimos tópicos a tomar. Debe haber un cuidado estricto en los ecografistas. Las publicaciones chinas mostraron que el nivel de contagio de los ecografistas fue de 3.4% comparado con el 2% de otros profesionales. La literatura recomienda a nivel universal, así como recomienda la Federación Colombiana de Perinatología, los procedimientos invasivos. Dicen que no se debe hacer ni estudio de vellosidades corialis, ni cordocentesis, ni amniocentesis, que esto debe ser por excepción y absolutamente por necesidad. Por ejemplo, para requerir una amniocentesis para determinarse una corionitis, pero que para determinarse haya afectación por COVID o por otros elementos donde no se haga necesario, que no tienen la más mínima utilidad y se deben de evitar. Utilizar los CPP adecuados se recomienda para los ecografistas, sobre todo se menciona que en algunos sitios hacen ecografías en consultorios muy estrechos, poco ventilados, que además el ecografista está cara a cara con la paciente, que se utilicen máscaras y utilicen en la y limpiadores y infección limpiando los traductores
No se oye, doctor. En este momento no se oye. De la Universidad de Michigan, en Detroit, y ellos hacen una revisión de 56 artículos, una revisión muy amplia de la literatura, y esto es lo que encuentran, que no es alto, pero sí encuentra partículas virales en líquido amniótico, en que la literatura se ha demostrado en tejido placentario, en muestras de secreción vaginal, en leche materna, muy llamativo porque el resto de artículos revisados en todos los que encontré se decía que nunca se ha mostrado en leche materna, pues esta publicación de Pácora de Universidad de Detroit, Michigan, muestra que sí lo han encontrado en leche materna, en sangre del cordón umbilical, donde no se ha documentado algunos autores en suero materno, otros dicen que sí. Y en las pruebas neonatales, inmediatamente después del parto, con el feto bien limpio, alejado de la mamá que es COVID positivo, tomando todas las medidas de bioseguridad, mediante pruebas de PCR o de estudio de partículas virales, se ha encontrado en el hisopado nasofaringeo, se ha encontrado en materia fecal, se ha encontrado en la garganta, se ha encontrado en varios sitios, incluso en torrente anal, y se ha encontrado que es uno de los sitios donde más tiempo se encuentran partículas virales en el neonato. Pero sigue apareciendo como excepcional la transmisión vertical. Sospechoso. Y este es otro criterio que no hemos manejado con claridad. A veces hemos tenido el concepto de que si el bebé tiene PCR positiva, pues es un bebé que tiene COVID y está infectado. Pues resulta que la literatura y la suma de artículos realizados al respecto, muchos de ellos aparecen en el extenso libro de más de 300 páginas. Es importante darle una mirada a algunos artículos sobre el libro de la FLASOI y la Federación Latinoamericana de Perinatología. Hablan en varios de estos artículos que se considera sospechoso el bebé cuando tiene anticuerpo IgM al nacer en sangre del cordón umbilical. Y para muchos esto es contundente, pues los autores, a pesar de que dicen que por fisiopatología, el no paso placentario, una IgM no estaría hablando de infección, no lo toman como contundente. Cuando lo encuentran en sangre de cordón o cuando lo encuentran en sangre neonatal, lo mismo cuando ellos únicamente encuentran en las primeras 24 horas de nada. Se ha confirmado, tienen que darse prácticamente casi que todos estos elementos. El neonato tiene que tener PCR positiva en las primeras 24 horas, idealmente en las primeras 12 a 16, tener partículas virales en sangre del cordón umbilical, la PCR salir positiva en la sangre neonatal en las primeras 2 horas de vida, haberse documentado en líquido amniótico, encontrarse en la placenta, viene la PCR o estudios moleculares y de microscopía electrónica que muestren partículas virales, es diversas tomas en el neonato. Bien interesantes, pero más en conocimiento en COVID y embarazo. Estos casos se presentaron en Centroamérica, uno de ellos en Estados Unidos, los otros se dieron en Santo Domingo, República Dominicana, y otros se da en el INPER, Instituto Nacional de Perinatología de México. Pues bien, en el estudio en la publicación de Lima, Rogel, encuentra que esta es una madre de 22 años con 34 semanas de embarazo, programada para cesárea, porque se documenta retardo del crecimiento intrauterino de uno de los fetos. En el nacimiento tienen retardo los 3, y se encuentra que esta mamá, los 3 años, tomándole la PCR a ellos en las primeras horas del nacimiento, estaba positiva. Y le hacen inmunoglobulina a los 7 días a los 3 neonatos y encuentran que a los 7 días los 3 tienen IgM positiva. Este es uno de los casos que se considera que es altamente probable de que sea una transmisión vertical, pero como no tiene los otros elementos que mencionamos, no se le da mucha contundencia. Entre colaboradores se encuentran algo que es bien llamativo. Esto ocurre en Estados Unidos, esta publicación es de Estados Unidos. Esa publicación de Meta, el
reporta este caso es un embarazo gemelar, bicoriónico y amniótico, se obtienen 2 fetos, pero mire lo llamativo del caso, uno de los recién nacidos, y estos casos quiero hacer la advertencia de que los autores enfatizan de que los neonatos se separaron inmediatamente de la mamá, no tuvieron ningún contacto con fluidos, se limpian, se toman todas las medidas de bioseguridad y que por eso las PCR les dan valor. Y ese PCR fue positivo en uno de los gemelos y fue negativo en el otro. ¿Qué hace que un neonato tenga PCR positivo y el otro PCR negativo? Y esto se ha repetido en otra publicación. Ávila y colaboradores en algunos artículos mencionan de que esto tiene que ver con la parte epigenética y que esto tiene que ver con la preparación que hace el individuo desde la vida intrauterina para defenderse en la vida adulta. Es más, ellos hacen la similitud que ese hecho de que 60-80% de individuos no tengan síntomas, o sean muy leves con COVID positivo, tiene que ver con factores epigenéticos y que esos factores epigenéticos vienen desde las 3 primeras semanas de vida intrauterina y que esta es la explicación que ellos tienen en el sentido de esos factores epigenéticos, en el sentido de que un feto se preparó para la defensa ante el ataque del virus y es PCR negativo y el otro feto tiene una preparación diferente en sus componentes epigenéticos y por eso es PCR positivo. En el caso de Frías, Brenda Frías y colaboradores en el Instituto Nacional de Perinatología de México, es muy llamativo. Esta mamá entra para tener parto. Ella había tenido PCR positiva en el 3er trimestre, pero para el momento de ingreso a tener el nacimiento, era PCR, le toman las muestras ya dentro de ese rastreo universal y más por ese antecedente, y la mamá tiene PCR negativo. Sin embargo, dentro del protocolo del INPER, le hacen PCR a el neonato y la PCR es positiva. A las 12 horas presenta convulsiones tónico-clónicas, cambios dérmicos, fenómenos de aspecto trombótico en piel, síntomas neurológicos, hay lesión de sustancia blanca y en el tejido placentario, pero además tiene estudio de sangre neonatal con PCR positiva. Este es el caso más sólido de transmisión vertical que se ha reportado hasta el momento. Esta mamá obviamente entró comprometida, tuvo un cuadro crítico donde estuvo por casi 15 días en la UCI, pero se recuperaron ambos por fortuna. Y este caso, que también nos lo presenta Garrido, este caso ocurre en Centroamérica, en Santo Domingo, ocurre lo mismo que en el primer caso, que en el segundo caso, el de Meta colaborar en Estados Unidos. Este es el segundo caso, la primera publicación en español, donde se muestra que la mamá tiene un par de gemelos bicoriónicos biamnióticos y el uno tiene PCR positiva y el otro tiene PCR negativa. Entonces, para concluir en este tema, la transmisión intrauterina requiere PCR positiva en las primeras 24 horas, con repetición entre 24 y 48 horas después y seguir estando positiva en el neonato. IgM positiva al día 7 y seguir las pruebas positivas. Y algunos autores, como les mencioné, pues requieren además el estudio placentario, el estudio en el líquido amniótico, el estudio en sangre del cordón. Se considera que el feto se colonizó, a pesar de que se insistan que hubo medidas de seguridad, cuando el feto tiene PCR positiva, pero a las 24 y 48 horas del virus no se detecta esa PCR ya en el feto, en el neonato, y la IgM es negativa. Y que la infección es postnatal, esta que tiene que ver con la lactancia, cuando el bebé es PCR negativo y en los siguientes días aparece positivo. La tromboprofilaxis, vamos a hablar de tromboprofilaxis y puerperio para terminar. La Sociedad Española de Trombosis y Hemocracia y la International Society de Trombosis de la Sociedad Americana de Hematología recomienda que toda paciente COVID-19 hospitalizada, aún sin clínica de COVID, aún sin otros factores de riesgo para fenómeno tromboembólico, reciba enoxaparina, y estas son las dosis que aparecen. Y ellos mencionan que aquí existen 2 fenómenos, el común y común, el frecuente que se puede dar en la paciente embarazada, sobre todo en las últimas semanas del embarazo y en su etapa de puerperio, donde existe una serie de cambios en cascada de coagulación,
una serie de cambios que conllevan riesgo de fenómenos tromboembólicos que además están disparados porque el COVID produce vasculitis directa, daño sobre el endotelio, y que si además estas pacientes tienen hiposemia, pues tienen una sangre densa y todo eso favorece, pero que aún en la paciente que está asintomática, esa paciente si está hospitalizada debe recibir por lo menos 2 semanas de hospitalización en osaparina en estas dosis o en dosis equivalente. Y que si la paciente tiene otros factores de riesgo para fenómenos tromboembólicos estando hospitalizada, esa paciente debe recibir 1 miligramo de nosaparina por kilogramo de peso cada 24 horas o dosis equivalente de las otras heparinas de bajo de peso molecular que son las recomendadas. Si esa paciente se va al domicilio y va a estar muy quieta porque está aislada, porque se le pide que se encierre, esta paciente debe recibir por lo menos 2 semanas o hasta 7 días después de resolución del cuadro heparina de bajo peso molecular cuando se envía a la casa. Y si esta paciente ingresa nuevamente en el último trimestre, se pudiera prolongar hasta las 6 semanas, hasta el momento del parto y 6 semanas después. Cuando la paciente SARS-CoV-2 positiva en sus pruebas o por clínica tiene fenómenos tromboembólicos, debe recibir heparinas de bajo peso molecular hasta por lo menos 6 meses después del parto. Y en el puerperio, la situación es la misma, ya lo hemos mencionado, la paciente debe recibir, si tuvo baja sintomatología, de 2 a 6 semanas, la paciente definitivamente 6 semanas y va a estar muy quieta, y hasta 6 meses la paciente sí tiene tromboembólicos. Algunos autores han mencionado que las pacientes no deberían de recibir AINES, dentro de ellos Stephens en sus publicaciones, donde dice que ello actúa sobre la ciclooxigenasa y que pudiera producir empeoramiento del COVID, pero muchas publicaciones, dentro de ellos mencionan de que no es así, que no hay contundencia en los artículos. Sin embargo, los mismos hospitales de Barcelona y muchas publicaciones recomiendan que el analgésico sea acetaminofén, que si la paciente tuvo catéter peridural de bajo peso molecular, se le debe reiniciar a las 4 horas de la última inyección de la aplicación del catéter. Recomienda ese lapso en el antibiótico empírico, es decir, que no solo lo que mencionamos ahora, que en trabajo de parto y parto o en ciertas hospitalizaciones que impliquen riesgo la paciente recibir 7 días de ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas, sino que se debe ese lapso, aunque tenga cualquier riesgo mínimo de infección. Las pacientes deben tener seguimiento si egresan del hospital, que no debe cambiar el tiempo de permanencia si la paciente no tiene otra indicación diferente a ser COVID positivo, se deben de ir en el mismo tiempo. Y el seguimiento debe hacerse por su asegurador o por el mismo hospital o por su sistema de salud. La paciente debe continuar aislada si aún está en etapa de contagio. No hay ninguna contraindicación para la lactancia. Todas estas sociedades, las sociedades americanas, la OMS, la española, el Royal College, la Sociedad Italiana de Neonatología, dice que la mamá debe lactar, que simplemente el bebé debe estar a 2 metros de distancia en la misma habitación, y la paciente debe lavarse el seno, lavarse las manos, usar mascarilla y utilizar todas las medidas de bioseguridad, ser sobre el neonato y administrarle la leche, que si la mamá está en muy malas condiciones generales, pero se puede extraer la leche de alguna manera, esa leche puede ser administrada por un familiar con las debidas medidas de bioseguridad. En cuanto a lo que tiene que ver con la anticoncepción, no existe ninguna diferencia por ser COVID-19. La anticoncepción estará medida porque la paciente sea una puérpera, por las condiciones especiales del puerperio, por condiciones de otras patologías acompañantes como el tromboembolismo, pero la anticoncepción no varía para las pacientes por ser COVID-19. Hay una predilección, como aparecía en las primeras diapositivas, en que en esta época de pandemia las pacientes reciban anticonceptivos de largo plazo. Y en las publicaciones de los chinos y en algunas publicaciones es muy importante que esa paciente que se va activa para la casa, que tiene COVID, pues, tiene pruebas positivas, así esté asintomática, debe tener una vigilancia estrecha, porque un porcentaje importante han hecho fiebre y han hecho el cuadro crítico en el puerperio. Entonces, esta paciente no se puede abandonar de su seguimiento de su sistema de salud si se va para la casa con todavía pruebas positivas. Bueno, terminado. Quedo atento a las preguntas que se puedan tener al respecto.
Estamos en la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden prender el micrófono para que aprovechemos al doctor Celades. Pues aparecen algunas preguntas, es importante cuando los artículos incluso antivirales, el ritonavir, el remdesivir, que no existe evidencia de que tengan una utilidad importante a la fecha actual en embarazadas y que las sociedades científicas restringen cualquier tipo de medicamentos que no tengan aprobación para ser usados en gestantes en donde no se haya determinado su seguridad. Doctor Celades, un par de preguntas. Doctor Byron. Muy buenas noches y felicitaciones por esta excelente conferencia que nos ha tenido a todos completamente interesados y actualizados. La primera es en la razón específica del uso de la ceftriaxona por algún tipo de espectro antibacteriano en particular, teniendo en cuenta que usualmente se utilizan cefalosporinas diferentes en la profilaxis antibiótica de cesárea y otros procedimientos quirúrgicos. ¿Hay alguna razón para que en el caso de COVID se utilice la ceftriaxona o es un cambio de protocolo que ya está haciéndose universal? Pues en la revisión que hice de varios artículos para este tema es el antibiótico recomendado. Lo que ellos mencionan allí es que estas pacientes con infección viral inicialmente hacen neumonías solo por efecto directo del virus, pero que tienen una alta predisposición a hacer sobreinfecciones y que eso puede llegar a pasar en la paciente COVID, incluso asintomática, y que por lo tanto ellos recomiendan que las pacientes que se hospitalicen, y especialmente las que están en trabajo de parto y parto, por riesgo de superinfecciones susceptibles de ser tratadas con este antibiótico, ese sea el antibiótico a utilizar. Es decir, no dan una pauta allí de utilizar otro tipo de medicación. Perfecto, yo creo que la razón queda clara con esa explicación. La segunda pregunta es en la experiencia, sobre todo local y regional, y en lo que dicen los protocolos, ¿qué papel están jugando en este momento las pruebas serológicas diferentes a las que ya se mencionaron de confirmación del virus? Porque tuvieron un momento un poquito de auge, incluso se siguen haciendo, pero puede haber algún tipo de controversia al respecto. ¿Qué nos dice para tenerlo en cuenta con nuestras pacientes embarazadas y de hecho no embarazadas? Hay algunos artículos donde hacen revisión de las pruebas y realmente las miran en forma detallada. Los autores son contundentes y prácticamente no dejan espacio de que para la parte diagnóstica debemos de tener pruebas moleculares y el PCR. Es lo que sucede. Allí se van a el primer día ya tiene su resultado, pero así mismo hacen hincapié de donde no se tenga esa disponibilidad inmediata, antigénica tiene lo que dice que las pruebas rápidas, la FDA las ha restringido para su uso y dicen que son pruebas que deben de ser únicamente para seguimientos posteriores, como cuando hablábamos de la posible transmisión vertical. La prueba de ELISA, las pruebas de ELISA, para en algunos casos dicen que pueden tener alguna validez, pero que se demoran y que prácticamente teniendo la rapidez de la PCR en muchos sitios o de la prueba antigénica, estas tienen que ser no se hace otro tipo de pruebas para el diagnóstico en la gestante. Muchas gracias, doctor Ceraez. Una última pregunta. En el momento que usted nos explicaba la ecografía, se dañó un poco el sonido y quedó, por lo menos de parte mía, un poquito confuso. En el momento de limpiar los traductores vaginales, ¿estamos hablando de una paciente que es confirmada COVID o eso es una rutina de utilizar esta recomendación del CIDES, etcétera, en pacientes que acudan teniendo en cuenta que hay un porcentaje importante de pacientes asintomáticas? ¿Qué Esa es relación una habría? recomendación. Perdón, No, esa es termino una. la pregunta. Sí. Como en la presentación suya quedó claro que está algo de secreción vaginal puede tener confirmado COVID, pero en pacientes que están COVID positivas y sintomáticas, ¿qué tanta relación habría en una paciente eventualmente asintomática que se pudiera demostrar que ya tiene la posibilidad de tener el virus en vagina? Esa es la pregunta completa.
Doctor Byron, cuando miré el artículo, inicialmente tuve la impresión de que estaban hablando de pacientes COVID positivo, pero posteriormente están hablando de la atención ecográfica en época de pandemia, especialmente en época de pandemia, en momentos en que se riesgos de contaminación. Se puede apreciar que la tasa de asintomáticos puede ir de un 2 a un 4 hasta un 25% en las muestras tomadas en el Instituto Nacional de Perinatología de México. Entonces, se asume que la tasa de asintomáticas en momentos de picos de pandemia, en momentos de pandemia es muy alta. Como no es medible y como no se tiene rastreo universal, entonces esa recomendación que encontré después de mirarla detalladamente es para todos los sitios de valoración ecográfica. Así dice que los ecografistas tienen más riesgo y aparecen varios elementos, lo que les mencionaba ahora pues de la recesión del recibimiento. Se recomienda que no haya tela sobre las camillas de realización de ecografía, debe ser papel desechable, tiene que tener todos los momentos del lavado de manos, que el ecografista aún en su consultorio o aún en sitios de ecografía de general tiene que estar con toda la protección porque se ha visto una tasa alta, porque está cara a cara con la paciente, porque está muy cerca, porque a veces puede superar los 15 minutos de observación. Y esas, como tenemos un porcentaje de alto asintomáticas, esas recomendaciones son para toda la limpieza de los ecógrafos y los traductores. Es decir, no es para pacientes que tienen exámenes COVID. El alcohol, el riesgo mayor eficacia. Doctor Celade, muchas gracias por las respuestas y por las claridades y ratifico mis felicitaciones por la excelente conferencia. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Celades, hay una pregunta en el chat, no sé si la alcanza a ver ahí o si la lee. No, no la veo acá. Dice que si podría por favor extender un poco sobre el uso de ceftriaxona como profilaxis. Esta es una recomendación que tienen algunos artículos para la paciente en trabajo de parto y parto y para la paciente COVID que está hospitalizada. Lo que mencionan estos autores es de que estas pacientes tienen que dar mucha flexibilidad en el manejo de antibióticos y que hay que utilizar profilaxis en ellas por el riesgo de sobreinfecciones en las pacientes. ¿En qué lo toman? Porque pudiera ser llamativo que pacientes con otra clínica o asintomáticas desde el punto de vista COVID estén recibiendo antibióticos, pero se considera que si están hospitalizadas, esas pacientes tienen un aumento del riesgo y que muchas pacientes que estaban hospitalizadas aparentemente normales en el trabajo de parto durante su hospitalización mostraron bajos niveles de saturación, aún sin haber dado manifestaciones clínicas, y se demostró que había neumonías en esas pacientes y que por lo tanto se recomienda como una medida general por el riesgo de sobreinfecciones. Y es llamativo que lo extienden por un periodo largo porque es un periodo de profilaxis, pero muy atípico en relación a lo que hacemos utilizado de un día, una o dos o tres dosis. Aquí son 7 días. Muchas gracias, doctor. En el chat no hay más preguntas por el momento. Doctor Celade, muchas gracias por la charla. Muchas gracias a los muchachos por la asistencia. Espero que haya quedado todo muy claro y desde la dirección del programa unos agradecimientos muy especiales por el conocimiento compartido el día de hoy. Magnífica charla. Muchas gracias. Doctor Ocampo, muchísimas gracias, muy buenas noches y muy buenas noches a todos. Muchas gracias por haber estado presentes. Muchas gracias.